Hola, buenos días. Empezamos el día con un amigo y un colaborador del equipo, Harold Rivera. Harold es consultor de financiero de Q Capital y es parte de nuestro equipo y nos apoya en todo lo que tiene que ver con necesidades de financieras y de hipotecas con nuestros clientes. Harold, ¿cómo estás? Ani, gracias por invitarme a tu espacio. De nada, Harold. Harold, entonces, ¿por qué no te presentas para que nuestra comunidad te conozca un poquito mejor? Bueno, como les dijo Ani, mi nombre es Harold Rivera, yo pertenezco a la compañía Q Capital. Q Capital es un banco hipotecario que ya tiene más de 16 años en el mercado. Nosotros estamos en más de 6 países latinoamericanos, haciendo presencia con oficinas allá. Aquí en los Estados Unidos tenemos licencia para prestar en el estado de la Florida, en Texas, en Nueva York, en California, en Colorado, en Georgia y próximamente 2 estados más. Nuestra experiencia indudablemente y nuestra fortaleza es tanto local, préstamo local, como también lo es para préstamo internacional. Súper, wow, ¿cómo han crecido, Harold? Increíble. Harold, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás percibiendo tú ahora el mercado inmobiliario ahora en la Florida? Pues mira, Ani, el mercado inmobiliario en la Florida está muy activo, bastante actividad se está viendo aquí. Nosotros como banco nos interesa mucho, inclusive todos los proyectos, los proyectos aquí en la Florida, para nosotros es muy importante porque sabemos que hay una rentabilidad, sabemos de la valorización y para nosotros es importante eso. Además, recuerda que nosotros estamos teniendo en este momento una migración que está llegando de 1,000 personas diarias. Esas 1,000 personas diarias que llegan aquí a la Florida diariamente, el 50% por estadística viene a rentar y el otro 50% viene a comprar. ¿Qué Wow. significa eso? Que el inversionista cuando compra la propiedad o hace la inversión, ya tiene garantizado que la va a rentar. Y cuando la vaya a vender, también tiene garantizado que la va a vender. Entonces eso nosotros como bancos, eso nos da garantías, nos da tranquilidad, que sabemos la valorización que tiene en este momento el estado de la Florida. Además de eso, que es conocido por todo, porque yo estoy solamente repitiendo las estadísticas. En este momento, la migración, cuando yo les hablo de la migración, estoy hablando de la migración interna de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque indudablemente el estado de la Florida solamente se paga un solo impuesto. Eso significa que los millonarios y trillonarios por eso se están desplazando para acá. Solamente hay un impuesto que es el federal y no pagan el estatal como lo pagan muchos otros estados. Entonces, eso ha generado no solamente la migración de las personas, sino también de las compañías trasladándose aquí al estado de la Florida. Wow, entonces 1.000 personas diarias, ¿me decías? 1,000 personas diarias, son 364 Wow, mil personas que entran anualmente. Esa es la wow. estadística que tienen. Y esto está viniendo de Latinoamérica, pero también está viniendo sobre todo de la migración interna por el tema que nos comentas Es del tema de más, los impuestos. Ani, es más alto la migración interna que la externa. ¿Y Wow. por qué es más grande la migración interna? Te voy a explicar algo. Por ejemplo, hablemos de las personas, de los millonarios, ya lo comenté, de la parte de los impuestos, eso les beneficia. También de las empresas. Pero entonces también hablemos de las personas retiradas, que en este momento en el centro de la Florida, eso es un desarrollo inmenso que se está generando aquí. ¿Por qué vienen aquí los retirados? Primero, por el sol, por el clima, y Clima. segundo, también por la parte impositiva para los impuestos de los pagos de retiro. Entonces, eso también está aportando mucho al PIB. Para que puedan más o menos tener una idea, el estado de la Florida, si nosotros lo ponemos como si fuera un país a nivel mundial, fuera el país número 11. Esa sí es la riqueza que se produce aquí en el estado de la Florida. Wow, wow, increíble. No sabía esas estadísticas, Harold, muchísimas gracias. Y entonces, ese es el mercado inmobiliario. Y en el mercado específicamente hipotecario, ¿cómo estás viendo tú las tendencias? Bueno, te quiero comentar, en el año 2023, el total de compras, ahora sí voy a hablar de la parte de los extranjeros, el total de compras que se produjeron aquí en el movimiento fue de 53 billones de dólares. De Wow. esos 53 billones de dólares, el 44% financiaron usando los bancos. Cada vez los bancos están mucho más activos, cada vez está la gente buscando mucho más apalancarse con los bancos para comprar y hacer sus inversiones.
Y es que es verdad. ¿Por qué dirías tú que es importante que alguien se apalanque de un banco así? Tú sabes que el latino tiene mucho la idea de querer comprar en cash, no le gusta la deuda, así es un poco el tema cultural. Pero ¿por qué dirías tú a una persona que debería apalancarse con un banco? Tú lo has dicho, Ani, el problema que tiene el latino es que el latino tiene la mentalidad de su país y en su país los bancos prácticamente no le facilitan para seguir creciendo su patrimonio cuando hay generación de deuda. Entonces la gente se le menciona la palabra deuda y no quiere hablar de deuda. Pero cuando entramos al sistema americano, cuando ellos conozcan el sistema americano bancario está diseñado para que tú hagas crecer todo tu patrimonio. Entonces te pone la facilidad de que las tasas de interés son mucho más económicas, la facilidad de adquirir la propiedad es mucho más fácil aquí. Y si tú, el promedio de la gente que está comprando aquí en los Estados Unidos locales, ¿por qué se apalancan? Porque ellos potencializan su inversión. Eso. Hazme un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que y me ha pasado con muchos clientes que me dicen, no, Ani, digamos que yo tengo $500,000 y quisiera, porque he vendido una propiedad en mi país y quiero invertirlos en la Florida. ¿Tú qué les dirías a esa persona que quisiera comprar una propiedad en cash? Ok, vamos a hacer un ejemplo, Ani, ¿te parece bien que sea para que sea más fácil que la gente lo pueda entender? Ya. Usualmente el latino llega con una plata y dice, yo tengo 500,000 en mi bolsillo, yo no quiero endeudarme, yo quiero solamente comprar con lo que tengo en mi bolsillo. Eso es la peor decisión que pueda tomar una persona, porque se va a quedar entonces muy corto y no va a lograr lo que realmente es el sistema americano. Entonces te hago un ejemplo. Con los 500,000 que tú compras una propiedad, más o menos un promedio, aquí en el sur de la Florida estamos hablando de un promedio de 10% de valorización anual. Quiere decir que esa persona se nos está ganando entonces 50,000 al año. Pero yo le cambio la ecuación y yo le digo a la persona, bueno, ¿por qué no hacemos una ecuación diferente? En vez de usted ganarse 50,000 al año, ¿por qué usted no se gana 100,000 o 150,000 al año? Es así de fácil. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo que cogemos y decimos, ok, Dani, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a coger esos 500,000 y vamos a sacar para que compre 3 propiedades Tres. de 500,000. O sea, que significa de que como tiene que dar el 30% de cuota inicial, nosotros como banco le prestamos el 70% para esa compra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos 150 los uso para una compra y estamos hablando de que las 3 casas serían 450. Y adicional a esos 50 que le quedan restantes, los vamos a usar para gastos de cierre. Ahí la persona ya se estará ganando, vuelvo y repito, 150,000 en vez de los 50,000. Ese es el juego que hace la gente que tiene esa visión. Y es lo que nosotros siempre le decimos a la persona cuando está inicialmente en esa búsqueda. Antes de generar una búsqueda, por favor, hable con nosotros, hable con el equipo que tú tienes, como el caso que yo pertenezco a ese equipo, para que nosotros le podamos mostrar las alternativas y él tome una decisión inteligente y que pueda potencializar a futuro su capital. Sí, es verdad, Harold, y tienes mucha razón. Yo siempre hago este ejercicio con las personas porque a veces no lo ven de esa manera. Y el otro componente que tiene es el tema de la diversificación, porque cuando uno tiene las tres propiedades, el tema se renta una, la otra la puede tener en rentas cortas, la otra puede tener en rentas largas, inclusive puede diversificar, puede tener en Miami, puede tener en Orlando, entonces da una flexibilidad que uno tenga un portafolio en lugar de una sola propiedad. No, me parece excelente el ejemplo. Entonces, si quisiéramos comparar esto mismo, pero con otros productos de inversión, como por ejemplo el mercado bursátil, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo más Bueno, importante? y voy a repetir lo que dicen los millonarios, porque esa pregunta se la han hecho los millonarios y tú lo ves en las entrevistas que ellos dicen, si tú tuvieras $1,000,000, ¿en qué invertirían? Y de entrada te dicen, lo invertiría en propiedad raíz. ¿Por qué razón? Porque yo en propiedad raíz me apalanco con una plata que me presta el banco. O sea que yo me voy a apalancar. Ahora lo voy a trasladar entonces al préstamo extranjero. Si el cliente tiene en este momento $1,000,000 en el extranjero, pues hombre, sencillamente el tipo va a poner el 30% a la compra de la propiedad y su valorización va a ser el 100% de algo que él no puso, que él no puso el 70%, el 70% lo puso fue el banco. ¿Qué es la diferencia entonces en la bolsa de valores? En la bolsa de valores tú tienes que poner el 100% de lo que tú tienes en tu bolsillo. Ahí es donde está la diferencia entre una y la otra. Dice, hay un dicho que dice, make money with others people's money, right?
Entonces, Así realmente es. uno está haciendo dinero con plata ajena y esa es Ujú, la virtud de poder apalancarse. Y adicionalmente, yo creo que en el tema del real estate, de las propiedades, uno tiene el poder de tomar sus propias decisiones. Es decir, yo lo vendo, yo lo alquilo, yo compro, lo vuelvo a hipotecar, lo refinancio, mientras que en otros productos de inversión a veces uno no tiene el poder, uno tiene que esperar a ujú, ver qué cosa está pasando en el mercado, ¿no? Entonces, así es. bueno, súper bien. Y ahora cuéntame un poquito del tema de las tasas. A mí me parece ese tema que la gente habla mucho, genera mucho ruido y dice la gente que las tasas van a bajar. ¿Tú qué opinas? ¿La gente debería esperar a que las tasas bajen para poder comprar o cuál sería tu consejo? Bueno, hoy, qué está diciendo la Fed? La Fed lo que está diciendo en este momento es que se deben mantener así las tasas. Es así como estamos hablando del mercado. Entonces, y además de eso, ya los bonos del tesoro a 10 años ya subieron. ¿Por qué te hablo del bono del tesoro? Para que la gente pueda poder tener claro, las tasas hipotecarias dependen de los intereses que esté pagando el bono del tesoro. Significa de que si pagan más el bono del tesoro, van a subir más las tasas. Lo que pasa es que eso se demora, eso no es inmediatamente que lo hacen, se toma unos meses para empezar a reflejarse. Entonces, si la tendencia hoy estamos viendo eso, es posible que la tendencia pueda seguir subiendo o se mantenga como están hoy en día. Ok. Ahora, cuando una persona me dice a mí, no, pues entonces yo voy a esperar 1 año, 2 años para entonces comprar cuando las tasas bajen. Y yo le digo, ok, si eso es tu lógica, me parece que está un poquito desubicado. Te voy a aclarar de pronto que la persona de pronto no sabe. Y Mm, yo le digo, mira, tú en este momento puedes tener una casa y comprar una casa. Ese valor de la casa dentro de 1 año te va a costar 10% más. ¿Cuánto supuestamente estás esperando que te baje la tasa, pero cuánto estás dejando de ganar ese 10%? Y resulta que la casa cuando la vas a comprar dentro de 1 año, no la vas a poder negociar sino al precio que está actualmente. A cambio de las tasas, tú las tasas en ese momento sí la puedes refinanciar en 1 año o 2 años, cuando las tasas bajen, tú la puedes refinanciar. Entonces, yo siempre le digo, si me preguntas esperar o hacerlo ya, te digo, hazlo ya porque coge en este momento un buen momento que pueden negociar el valor de la casa. En cambio, no pueden negociar dentro de 1 año el valor de la casa y la tasa sí la pueden manejar. así es. Otro dicho que es que dice, you marry the house and you date the rate, right? Entonces, uno realmente, las tasas suben y bajan, pero el precio de la casa, como tú dices, una vez que ya compraste, ya estás haciendo esa plusvalía. Entonces, me parece Sí. súper bien. Entonces, ahora que ya estamos convencidos de que la decisión correcta es apalancarse y no esperar que las tasas bajen, ¿cuáles son los requisitos que tiene un inversionista extranjero para comprar en la Florida? Oye, Dani, a veces me hacen esa pregunta, a mí me da esta pena porque yo digo, fíjate que es más fácil para un extranjero comprar y sacar un crédito que para un nacional o un Así local. es, Y uno increíble. dice, entonces la gente dice, pero ven acá un momentico, ¿y por qué a mí por qué es más fácil al extranjero que está entrando aquí? Así es. Y te voy a explicar. Al extranjero no le piden la documentación que le piden a un local. Al extranjero solamente se le está pidiendo 5 requisitos básicos. Ok, El primer requisito es que tenga la capacidad de endeudamiento, que la persona demuestre que tiene la capacidad de endeudamiento. ¿Qué significa eso? Que esa persona tiene que hacer una certificación de un contador diciéndole cuántos son sus ingresos en los últimos 2 años. Con la firma del contador, ya los bancos creen y avalan eso. Con la mera firma del contador que se adjunta la tarjeta profesional. Después viene entonces lo que es la parte de que una certificación de un banco que diga que él ha manejado bien sus cuentas. ok, Viene luego lo que es una aplicación, que es como una declaración de la verdad, cuál es el nombre de él, de su mujer, dónde están las cuentas, a qué se dedica a él, y adjuntar esa aplicación, que son 25 preguntas muy básicas y sencillas, adjuntar allí la prueba que él vive fuera de los Estados Unidos, o sea, donde nos está dando la dirección, adjuntar una prueba que ponga un recibo de luz o de agua a nombre de él, ahí vamos sin problema. Después viene la parte del pasaporte, copia del pasaporte y de su visa. ok, Y por último, que nos envíe los estados bancarios donde nos muestre que él tiene
para dar la cuota inicial, para los gastos de cierre, que son más o menos, considerándolos más o menos, está alrededor del 6%, Ok. y una reserva. Ya con eso, la persona califica inmediatamente. Ok, o sea, relativamente sencillo, ¿no? Mientras que uno pueda tener una referencia de un contador para sus ingresos, una referencia bancaria del banco local donde ellos transaccionan y todo su tema, digamos, su pasaporte, etcétera, es realmente sencillo. Ahora, cuéntame un poquito de ese tema de las reservas. La cuota inicial y las reservas la tienen que tener bancarizada, ¿dónde la tienen que tener? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué no desglosamos un poquito la cifra para que la gente nos pueda comprender? Súper, Estamos súper. hablando de que para un extranjero nosotros financiamos el 70% promedio. Ahora, Exacto. cuando estamos hablando, entonces ya sabemos que en el banco tiene que mostrarme que tiene ese 30% que va a dar de cuota inicial. Ok. Después, ¿qué viene? Viene luego unos gastos de cierre. Los gastos de cierre, para que la gente pueda comprender, están entre el 5% y el 8%. ¿Por qué varían? Porque depende del proyecto que esté comprando. Hay unos proyectos en preconstrucción que le ponen un fee al final. Entonces, por eso yo le digo a la gente, considere más o menos en el estimado un 6% del valor de la propiedad que se le va a ir en gastos de cierre. Para que los latinoamericanos nos puedan entender, gastos de cierre significan todos los gastos que se notarizan en nuestros países latinoamericanos. Es más o menos eso. Y es la oficina que se encarga de la revisión de la documentación, de recibir los dineros y de transferirlos a los que les corresponde. Eso es. Entonces, esos gastos están alrededor del 6% estimado. Entonces, ya sabemos que la persona tiene que mostrarnos el 36%, que es Ok. lo que se le va a ir en total. 30% de inicial y 6% de gastos. Ahora, viene lo que tú me preguntas de la reserva. La reserva, los bancos usualmente, a ver, nosotros tenemos, además de que somos lender también y tenemos la licencia de lender, tenemos convenio con 63 bancos. ¿Por qué es ese convenio? Porque hay muchas personas que tienen ciertos perfiles diferentes de acuerdo al perfil, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que nos están trayendo a la mesa. Entonces nosotros lo ubicamos en el banco 2 o en el banco 10 o en el banco 20, de acuerdo a ese perfil. Pero cuando estemos hablando de un proyecto típico, un préstamo típico, estamos hablando de una reserva de 12 meses. 12 meses, ¿cuál es la reserva? La reserva es lo que tiene que pagar la persona mensualmente por ese crédito y por la casa. O sea, el gasto total de la casa que está incluyendo, para que seamos claros, el interés más capital, los seguros, los impuestos y la asociación. O sea, todo lo que comprende el gasto de la casa en ese sentido. Entonces, ya sabemos cuánto es lo que queda pagando mensualmente. Entonces, el banco lo que quiere ver es que ese monto que está allí, si es por decirte algo, son $5,000, ellos quieren ver que esos $5,000 los tengas durante 12 meses. Esa reserva el banco no la coge, el banco no te la retiene, absolutamente nada. Solamente lo que el banco quiere es saber que tiene liquidez para poder pagar una vez reciba el préstamo. Pero esa reserva siempre va a estar en tu banco. Cuando nosotros hacemos el cierre de la propiedad, tú puedes hacer lo que quieras con esa reserva, la puedes sacar de otra vez del banco, como quieras, no hay ningún problema. Pero entonces, Ani, lo que yo quiero es que no pienses que si no tengo los 12 meses no aplico, sí aplicas. Si tienes 6 meses, aplicas. Si tienes 3 meses, aplicas. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, que nos toca ir al banco que nos acepta 3 meses de reservas. Posiblemente en ese banco, como apenas tienes 3 meses, puede que te castiguen un poquitico en la tasa de interés, pero siempre es aplicable. Yo les pido a la gente que a veces las personas se descalifican ellos sin haber hablado con nosotros. Hablen con nosotros y vemos alternativas. Es más, Ani, yo animo a la gente que diga, y yo le digo a la gente, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? A usted no le cuesta nada hacer lo que estamos haciendo. A usted no le cuesta nada precalificarse. Precalifíquese con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros le entregamos? Nosotros le entregamos un documento a usted donde dice que usted fue precalificado en estas condiciones. Inclusive podemos ir mucho más allá. Si usted me manda la información, como le estamos preguntando en este momento, los requisitos, yo lo puedo preaprobar. ¿Qué significa eso? Que tienes un cheque en blanco en este momento y el cheque en blanco dice fuiste preaprobado por $400,000 de crédito, por 500,000 o por $1,000,000 de crédito. Con esa preaprobación,
tú sencillamente vas y haces tu oferta, que eso es lo que realmente la persona tiene. Ya tienes el cheque en blanco, ya sabes cuánto te cuesta y te queda más fácil tomar la decisión con el profesional, en el caso tuyo, que es lo que le estás ayudando para ver las diferentes alternativas. Entonces, yo animo a la gente a que se precalifique o se preapruebe y no se descalifique sin haber hablado con nosotros. Así es, perfecto, Jaro. Y sabes que eso es lo que me encanta de trabajar, que trabajemos juntos, porque primero yo he hecho también varios de mis propios créditos con Q Capital y primero el nivel de servicio ha sido muy bueno, pero lo más importante es que tienen opciones, como dices tú. Cada persona tiene una situación diferente, algunos tienen empresa, son independientes, entonces cada quien tiene algo diferente y ustedes dado que tienen tantas alternativas, siempre pueden encontrar cuál es la solución correcta. Entonces, ustedes tienen diferentes tipos de préstamos, me imagino que tienen diferentes tipos de plazo también. Sí, y aprovecho un poquito también eso de préstamo para, ahora te hablo de plazo, el préstamo también inclusive si la persona no tiene ninguna documentación. Pongamos que la persona no tiene en este momento nada, no puede mostrar ni que el contador de su país de origen, acuérdate que el contador es del país de origen de la persona, no le pueda firmar el documento, no importa. Hay préstamos también para ese tipo de Excelente. actividades o de inversión. ¿Oyes? Ahí solamente es que se castiga el monto que se le presta si no puede presentar ningún documento, pero supongamos, Ani, de que tú le encontraste una oportunidad a la persona y tiene que tomar la decisión en las próximas 2 o 3 semanas para no perder esa oportunidad, también tenemos ese tipo de préstamo para ese bien. Ahí lo único que se castiga es la tasa de interés y el valor de lo que se está prestando, pero lo hay. Para todo Pero hay solución. alternativas hay, para Así la alternativas. hay. Entonces, Excelente. volvamos a las convencionales y las corrientes. Las convencionales trabajan aquí y son préstamos a 15 años y préstamos a 30 años. Yo usualmente, y lo normal es 30 años, yo le digo al latino, yo sé que el latino quiere pagar y pagar rápidamente. Por estadística, las personas a los 7 años están vendiendo la propiedad. Esa es la Mm. estadística general. Yo le digo a la persona, tome tome el préstamo a 30 años, no se apure, porque finalmente usted no va a estar los 30 años con la propiedad. No se apure. Ahora que si la persona quiere pagar más adelante y dice, no, yo quiero recortar mi préstamo, lo puede hacer, pero lo hace al ritmo de él, no lo hace al ritmo del banco. Es así, Exacto. entonces serían 30 años o 15 años. Ok, y de todas maneras, a un mayor plazo, pues la cuota es menor y no le genera Es tanta menor, presión en el cash es flow. correcto. Perfecto. Sí. Entonces, entiendo de que no tiene que tener tampoco ninguna visa especial para poder aplicar al préstamo, porque hay mucha gente que piensa que para poder tener un crédito en los Estados Unidos tiene que tener un tipo de visa especial, una residencia, etcétera. No es así. No, y te aclaro algo más también, Ani, te amplío un poquito. Es la visa de turista. Con la visa de turista Sí. está bien. Pero supongamos que la persona no tiene visa. Que se le También venció la resolvemos eso. visa. Se le venció la visa. Resolvemos eso, porque muchos bancos me dicen, no hay problema, se le venció la visa, sí, tiene ya por lo menos el documento que ya solicitó, entonces la cita para renovación, ya con eso empezamos a funcionar. Pero supongamos que no tiene visa, hay préstamos que eventualmente trabajan sin la visa. Ahora, que también vuelvo y repito, entonces ya como no tiene visa, lo van a castigar un poquitico en la tasa de interés. Pero Mm. que existe, existe. Súper, excelente. Entonces hay opciones para todo. Y cuéntame un poco, también hay restricción de edad porque en muchos de los países latinos, a cierta edad uno ya no puede solicitar ningún crédito. Sí, es muy buena pregunta porque eso es una de las cosas que la persona a veces se descalifica y gana. Yo tengo 85 años y a mí ya no me van a dar el préstamo porque aquí en mi país no me lo dan. Y son la No, gente que aquí tiene más sí se lo dinero dan. porque ya tiene un patrimonio Sí, establecido, ¿no? es correcto. Entonces, mira, la edad mínima son 18 años. No hay edad máxima. La persona puede tener 90, más de 90, no hay Wow. problema. Es más, aclaro también que tampoco se le exige seguro de vida para ese préstamo, porque el respaldo lo está dando en la propiedad, entonces no se le exige absolutamente Exacto. nada. Me parece excelente. Entonces no hay restricciones de edad, no hay No. restricciones de visa. Bueno, hay opciones, que es lo importante. Aquí se trata del cómo sí, ¿no es cierto? El cómo sí se puede hacer. La Súper. visa, la visa sí, yo te diría que la visa es para que de pronto no nos van a malinterpretar que entonces no necesita visa. Hay préstamos que eventualmente trabajan sin visa, pero son más caros y entonces preferimos que la tenga para que se le facilite todo el proceso.
Aparte, la gente eventualmente va a querer ir a los Estados Unidos, mirar su propiedad, etcétera. Entonces es Definitivamente, mejor que sí. tengan. Pero a veces hay casos temporales. Me pasa mucho que la gente tiene su visa vencida, entonces me dice, uy, tengo que hacer ese trámite y se le van las oportunidades. Entonces, en este caso, esa sería la opción. Y Sí, hay mucho el tema de si debería comprar yo como persona o debería comprar como empresa. ¿Tú qué nos recomiendas? ok. Esa pregunta debe ser para un contador o debe ser para un abogado. O sea, que yo, la opinión que voy a dar en este caso, voy a solamente es personal, por la Exacto. experiencia que yo veo en los momentos de cierre. ¿Listo? Ok, Para que quede claro, yo siempre le digo al cliente, hágale la pregunta a su contador claro, de aquí de Estados Unidos, no el país de origen, de ¿no? aquí de Estados Unidos. Entonces, yo te voy a comentar algo. Vamos a hacer, si es local, si la persona es local Mm, y está comprando su primera vivienda, debería ser a nombre propio, porque ok, eso lo blinda como su casa principal, por consiguiente lo blinda de muchas demandas y protege su patrimonio. Si es extranjero, como extranjero sí es su segunda propiedad, aunque sea la primera en Estados Unidos, pero en la banca americana lo considera que es una propiedad de inversión o su segunda propiedad. Entonces, para ese tipo de inversiones, la recomendación es que saquen una compañía para esa inversión. Cuando la persona saca una compañía que puede ser una LLC o puede ser una Corp, les aclaro, no hagan la pregunta al amigo, porque es que el amigo siempre les dice, no, esta es la buena, no es que así haya es. buena y haya mala, no, es de acuerdo a su perfil, de acuerdo al país que usted venga, de acuerdo al número de miembros que va a tener, o sea, que tiene diferentes características. ¿Quién te contesta eso? Un tributario aquí te dice cuántos miembros son, de qué país viene, puede operar mejor para usted este tipo de sociedad. Así La es. gente lo puede comprar sin ningún problema, la puede comprar a nombre personal. No tiene ningún problema y después, más adelante, puede cambiar y entonces pasarla el título a nombre de la compañía. Nosotros como banco no tenemos ninguna objeción sobre eso. Lo que yo te quiero comentar es que cuando arrancamos el proceso es con las personas que van a quedar en el título, no con la compañía y Ok, solamente el cliente que está comprando me dice, yo quiero sacar una compañía para ese cierre y que quede a nombre de la compañía. Entonces yo solamente notifico al banco y ya queda registrado que va a quedar a nombre de una compañía. Pero nosotros cuando miramos los estados financieros, cuando miramos la capacidad de la persona, lo miramos es de todos los socios de la compañía, o sea que no tienen ningún problema. En otras palabras, que no se limite la persona a hacer la búsqueda porque no tengo la compañía. No, 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 no. haga toda la búsqueda, no tiene ningún problema. Lo único es que antes de cerrar, nos tiene que pasar entonces ya la compañía cuál es, si es que lo va a hacer así. Ok, perfecto. Y también ahí está la duda de cuándo uno debería de ir. O sea, si la persona vive en otro país, ¿en qué momento debería de estar físicamente en Estados Unidos para poder cerrar estas transacciones? Pues mira, Dani, en eso muchas veces nosotros le decimos al cliente, trate de estar por lo menos 4 días aquí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando se está cerrando la transacción se puede presentar algún inconveniente que lo posterguen, entonces el cierre para el día siguiente o al otro día. Entonces le Ok, decimos, trate de estar por lo menos mínimo 4 días, 5 días para que esté tranquilo, que la transacción se hizo, recibió sus llaves, pudo alcanzar a ver la casa y todo. Pero no tiene que estar aquí en este país para hacer todo el proceso, no lo tiene que hacer, no. lo hacemos todo vía internet sin ningún inconveniente. Ahora todo es DocuSign para poder comprar. Eso es más que todo ya al momento del cierre para recibir su propiedad. Es correcto, sí. Perfecto. Ok, y más o menos cuánto dura este proyecto, este proceso. O sea, digamos que la gente normalmente, nuestros clientes compran en planos, en preconstrucción, y digamos que las fechas de cierre no son fijas, pero digamos que ya le avisaron que va a ser el 15 de septiembre. ¿Cuánto tiempo antes tú recomiendas que se inicie el proceso del financiamiento? Ani, ¿por qué no hacemos una cosa para que eduquemos a nuestro cliente y más o menos pueda comprender? Ok, Yo siempre he dicho de que cuando va a arrancar, antes de que arranque a mirar propiedades, primero se eduque un poquito en las alternativas que la persona tiene. definitivamente. Entonces, ya la persona tiene la alternativa y dice, caramba, yo puedo entonces aplicar por una propiedad. Si tengo 500,000, puedo sacar una propiedad de 1.400.000 sin ningún problema con los 500,000. Ya una vez la persona educada y sabiendo cuánto le quedan las cotas y ya sabiendo, por lo menos teniendo una precalificación que sepa cuáles son sus cotas y todo, ya entonces la persona da el siguiente paso, que es la búsqueda contigo de la propiedad. Cuando ya encuentran la propiedad,
lo que, para que entiendan los extranjeros es, Ani tiene que tener una preaprobación o tiene que tener muchas veces el estado bancario donde tienes el total del dinero para comprar la casa o una preaprobación de parte de nosotros donde digas por cuánto fue la preaprobación. Entonces, una vez que tú pongas entonces ya el documento, ya en la oferta y es aceptada la oferta y hay un contrato firmado, nosotros estamos hablando que de ese momento y de haber recibido toda la información de parte tuya del cliente final, estamos hablando de 45 días. Eso es más o menos lo normal. 45 días trabajamos nosotros en ese proceso. Perfecto. Entonces el proceso no es realmente el cierre, sino desde el principio, inclusive desde antes de elegir la Correcto. propiedad. Sí, Súper, perfecto. Entonces, cuando habíamos hablado que al latino no le gusta deber, ¿no? Entonces, ya que tiene este crédito, ¿podría reducir el tiempo del crédito? Es decir, como tú dijiste, bueno, lo saca a 30 años, pero puede refinanciar o también podría ir dando aportes para poder reducir su deuda si quisiera. sí, sí. Y como al latino le gusta eso, entonces uno tiene que decirle si lo puedes hacer. ¿Qué es lo que hace la persona para que pueda entender? Él puede ir anticipando cuotas. Entonces Ok, las cotas lo único que va haciendo es que se le van reduciendo el tiempo en las cotas. Ahora, si tú me preguntas a mí y me dirías, si fuera crédito mío, yo lo haría, digo, pero ¿para qué lo voy a hacer? yo ¿Para qué voy a tampoco. entregar una plata al banco si yo ya sé que yo no me voy a quedar con la propiedad 30 años? Usualmente a los 10 años, máximo 15 años, la propiedad la estoy porque ya me he ganado mucha valorización. Entonces, Así ¿para qué es. lo voy a hacer? Pero tiene la libertad de poder hacerlo. Sí la tiene. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo, Harold, que hemos cubierto todas las aristas. Normalmente esas son las preguntas que yo recibo de mis clientes y la verdad, te agradezco, Harold, porque como tú dices, somos un equipo y en el equipo no solamente está Harold para ver el tema financiero, también tenemos al contador para ver todo lo que decía Harold sobre si compro como empresa, qué tipo de empresa. También tenemos el abogado de inmigraciones para ver, mucha gente piensa que por comprar una propiedad esto le va a dar derecho a un tipo de residencia y hay definitivamente opciones. Entonces, Sí. trabajamos un equipo y Harold, creo que una de las cosas que más me llevo de esta conversación es el de no se descalifiquen, ¿no es cierto? ¿Tú qué Sí. dirías al final? ¿Sí? Así es, no se descalifique, hable con nosotros y se va a dar cuenta y va a tener sorpresas. Así es, opciones hay y muchas veces mucho más fáciles de las que tenemos en nuestro propio país. Bueno, Así Harold, te es. agradezco muchísimo tu tiempo, tu buena energía, tu buena disposición y definitivamente seguiremos trabajando juntos. Para los que nos escucharon hoy día, Harold Rivera está en el equipo. Si ustedes quieren sacar una cita, me contactan y yo con mucho gusto les hago una cita con ellos sin costo alguno para que ustedes vean esas opciones de financiamiento que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Harold. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Bye.